Vamos a dialogar en este momento con el referente en Río Negro de la Central de Trabajadores Argentinos de los Trabajadores, la CTA de los Trabajadores. Jorge Molina, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un saludo para vos, para todo tu equipo y toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cómo venís viendo, obviamente siguiendo desde que esto empezó ayer, pasado las 12 del mediodía, el tema del tratamiento de lo que llama el Gobierno Nacional la Ley Bases, porque fue aprobada en general, y que va avanzando la aprobación de diferentes proyectos de ley? En el transcurso de las últimas 2 horas aproximadamente se aprobó la reforma laboral, el día anterior, el 1 de mayo, y recientemente, como decíamos, el tema de la reforma del Estado. Bueno, ¿cómo ves esto? Teniendo en cuenta además que es cierto que el proyecto de reforma laboral original quedó muy, si se quiere, suavizado, pero también que hay un nivel de resistencia, hay paros en puertos y cuestiones por el estilo. Bueno, ¿cómo ves esto? Sí, mirá, con muchísima preocupación, porque por más lavado que sea, todos los proyectos, todos los puntos que se están votando hoy, porque nosotros de la central, o los trabajadores y trabajadoras, miramos todo el mapa, no únicamente los que nos afecta directamente a nosotros, porque en realidad nos afecta a todos, ¿no? O sea, la reforma previsional, la reforma tributaria, la reforma del Estado, la reforma laboral. Lo que apunta a la reforma laboral es justamente que quitarnos poder de lucha a los trabajadores y trabajadoras, porque sabe que hemos sido siempre la punta de lanza de la resistencia en todos los periodos históricos, desde el 17 de octubre, pasando por el Cordobazo, pasando por la resistencia a la dictadura más salvaje, pasando por la resistencia al menemismo, la resistencia de la Rúa, la resistencia al macrismo, y ahora, bueno, somos nuevamente la punta de lanza, la resistencia a Milei, con una diferencia muy notoria que ahora creo y que la misma Cámara de Diputados lo demuestra, donde la diferencia en las votaciones son 5, 6, 7, 8 votos, que lo que demuestra que la grieta, este gobierno no vino a saldar la grieta, sino a profundizarla. Creo que hay un 50 y 50% de la población que tenemos dos proyectos diferentes, con creo que algún sector todavía dentro de este proyecto que se está votando hoy, porque desencanto de la política y pensando o no teniendo los elementos o no analizando a fondo lo que representa esto, porque en realidad lo que están haciendo hoy es vendiendo, estos diputados que han votado a favor, vendiendo la patria, vendiendo derechos históricos de la clase trabajadora y votando. Hoy un periodista escucha que decía hay que ver para quién están votando, los que votan a favor, y en realidad están votando para los grandes intereses económicos que están detrás de Milei, que estuvieron detrás del macrismo, que ahora están detrás de Milei, y que están destruyendo el concepto de Estado como un Estado que debe regular la economía para que no sea totalmente injusta. No, la ley de reforma laboral, fíjate que establece, amplía el periodo de prueba, no modifica el tema de las indemnizaciones, generando una especie de fondo o seguro que va aportando el trabajador para bancarse su indemnización. El periodo de prueba se lleva a 9 meses, se establece la figura del trabajador colaborador, como lo hizo en su momento en Brasil el gobierno de Bolsonaro. En la reforma previsional se eliminan las moratorias para que aquellos trabajadores y trabajadoras que por algún motivo no tenían todos sus aportes, que no significa que no hayan trabajado, sino que no están sus aportes en regla, no se puedan jubilar. O sea, es una reforma terrible, una reforma tributaria que nosotros decimos es la reforma del Hood Robin, o sea, de Robin Hood al revés, porque le saca, por ejemplo, baja alícuota de bienes personales, que es un impuesto que pagan las personas que más fortunas tienen, y quiere restablecer nuevamente el impuesto a las ganancias para la clase trabajadora, o permite un blanqueo de capitales sin analizar de dónde vienen los fondos. O sea, vamos a hacer una sucursal del mundo, una nueva sucursal en el mundo del dinero del narcotráfico. O sea, es un futuro muy incierto. Hay Y algo lo que... hay algo que Sí. te quiero preguntar que tiene mucho que ver con lo que viene en materia laboral. Hay uno de los capítulos que tiene que ver con lo siguiente, ¿no?
Bueno, vos tenés trabajadores en negro no registrados, digo, vos, no sé, empresario o propietario de una pyme o de lo que sea, pero el concepto de propietario, ¿no? Vos tenés trabajadores en negro o no registrados y no recibís sanción. Y Claro. lo que, más allá del hecho en sí, lo que uno observa, sobre todo cuando uno, bueno, por una cuestión de edad, vuelve la mirada hacia la década del 90, obviamente nadie tiene la bola de cristal, pero da la impresión que esto puede abrir el camino a una tercerización general de gran parte de la economía. No, pero que ni siquiera hace falta la terciarización, porque vos poder tener un No, digo por el trabajador. tema de pagar menos salarios, además de Claro, claro. de la cuestión de que no hay sanciones. No, más vale, pero además lo que plantea la flexibilización laboral absoluta y el sábese quien pueda, porque esos trabajadores al no estar registrados tampoco van a tener posibilidad de afiliación sindical, de estar bajo los convenios colectivos de trabajo, y se va a especular con que en épocas de recesión, la ley del mercado que establece que hay pocos puestos de trabajo, que es lo que quieren ellos, ¿no? Establecer la ley de mercado, pocos puestos de trabajo para mucha gente, y la gente trabaja por lo que le den, porque por lo menos para intentar garantizar un plato de comida en sus casas. Acaba la época del trabajador que podía progresar, que podía comprarse un terrenito, que podía hacer su casa, que podía llegar a un auto, que podía mandar a sus hijos a la universidad. Estamos retrocediendo más de 100 años. O sea, no poner sanciones a aquellos que tienen trabajadores no registrados, establecer la figura del trabajador colaborador, poner que el derecho de huelga puede ser una causal de despido, o sea, apunta a destruir el mundo del trabajo. Y vos fíjate que las pymes dicen, el problema no son los costos laborales, eso es una gran mentira. El problema de las pymes es que no venden. Cuando las pymes venden, cuando las pymes producen, el costo laboral no les influye. Vos agarrás cualquier organización de pyme y te dicen eso, no, nosotros no tenemos problema con el costo laboral. El problema por lo que tenemos cuando no producimos. Cuando una pyme produce, cuando una pyme vende el total del stock que produce, cuando tiene al 90, al 80 o al 100% su capacidad de producción activa, no tiene ningún problema. Esto es lo que quieren los grandes grupos económicos, que realmente representan al capital salvaje. Yo siempre recuerdo, y lo pongo como ejemplo, cuando el presidente de la Anónima le pregunta a un periodista, y este le responde, y perdóneme la expresión, cagándose de risa, Me acuerdo, que combatió la inflación remarcando, ese es un desgraciado, ese tipo es un desgraciado, ese tipo es un delincuente, porque no hay necesidad de remarcar todos los días. A ese tipo lo único que le interesa es llenarse de plata sin importarle la gente. Y lo mismo, y me hago cargo, lo hacen los grandes grupos, casi todos los grandes grupos económicos. Su nivel o su ambición es tan grande que nosotros queríamos una reforma laboral, pero diferente. La reforma laboral que queremos nosotros, por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras participen de las ganancias, que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario para generar más empleo, que se hagan capacitaciones a los trabajadores frente a las nuevas tecnologías. O sea, hay posibilidad de una reforma laboral mucho más importante, que se propicie la afiliación en los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, hay cosas para reformar, pero no esta reforma que está beneficiando únicamente a los grandes grupos empresarios, porque repito, a las pymes tampoco les sirve esto, primero porque no coincidían, y segundo, porque el problema de las pymes es que no le venden a nadie, al contrario, con esta reforma laboral, con la rebaja de sueldo que va a haber, las pymes, además de tener que competir con la apertura de importación, las regulaciones de las tarifas, tienen que competir con que no hay poder adquisitivo para los trabajadores y por lo tanto no le compran. Y si no venden, se funden. Por primera vez la semana pasada, desde que empezó, la primera vez el gobierno de Milei, salió un comunicado bastante crítico, teniendo en cuenta que la UIA la dirige Techín, respecto de la marcha de la política económica, y uno observa la parte esta, sobre todo en el sector de petróleo y minería,
de que hay exenciones impositivas y marcos regulatorios a 30 años para empresas donde ni siquiera grandes empresas están, digamos, beneficiadas o alcanzadas por esto. Ya hay, de hecho, un planteo de pymes que trabajan en todo el tema del petróleo y el gas en Vaca Muerta. Da la impresión, en algún sentido, bueno, la importación de alimentos, esto toca intereses muy fuertes incluso de grandes empresas productoras de alimentos en la Argentina. Da la impresión que la economía que quiere llevar adelante el gobierno de Milei incluso excluye a grandes sectores empresarios, por lo menos en estos tres aspectos, no digo que sea así en todo. Digo, ¿qué contradicciones ves en eso? Quiere volver a un país agroexportador, sin casi ningún tipo de industria. En su locura, en su absolutismo, él cuando habla de país potencial, cuando la Argentina es un país agroexportador que tenía excedente, superávit por las exportaciones, pero que un país tenga superávit no quiere decir que la gente viva bien. Vos podés tener superávit porque tenés mucha exportación, pero si no tenés fábricas, si no tenés industria, si no tenés pyme, no hay actividad económica interna, no hay desarrollo en la industria y por lo tanto tenés unos pocos que viven de la riqueza y de ese superávit y un gran sector de la población. O sea, puede ser un país, una potencia mundial con la población, con el 80% de la población pobre, ¿eh? Esto está comprobado económicamente. Depende cuál modelo económico tenés. Y Milei en su locura lo que está haciendo es un proyecto donde su sueño es volver a ser un país agroexportador. Vos fíjate lo que le pregunta el otro día en una nota que se viralizó, un muchacho que le pregunta de un pueblo que está alejado de la ciudad y necesita una ruta para comunicar, y si el Estado no la hace, ¿quién la va a hacer? Y Milei le propone, bueno, pero si el pueblo no tiene una ruta, no hay ningún privado que lo quiera hacer, quiere decir que ese pueblo son unos miserables. Sí, es la idea de hagan la cooperativa y hagan la ruta ustedes. No, pero además le dijo, y si no hay nadie que lo pueda hacer, si nadie tiene interés, es un pueblo que no le importa a la gente, que no tiene sentido de ser. Creo que estamos en peligro, y esta locura que tiene Milei a algunos sectores les favorece. Y otros, la verdad que no sé, hay diputados que uno los escucha que no están de acuerdo, después van y votan a favor. No sé qué les pasará a estos muchachos, si tendrán carpetas, lo que o serán, no sé, traidores a la patria, no sé cómo decirlo. También quiero decir, porque hay que remarcarlo, hay diputados que han votado como corresponde, porque si no caemos en la trampa de Milei, que toda la política es mala, porque inclusive lo que lo han votado a él lo plantea como que él siempre insulta a la política. Hay diputados que están dando la batalla. Nosotros, por ejemplo, estamos orgullosos de nuestro diputado, compañero Boyaski, que es secretario general de la CTA, o el compañero Palazzo, bancario, que también es diputado, que han establecido proyectos completamente diferentes. Por ejemplo, el compañero Palazzo ha presentado un proyecto de eliminación para la clase trabajadora y para los jubilados del impuesto a las ganancias, acompañado por el compañero Boyaski. Han planteado el aumento del presupuesto para las universidades, un proyecto de ley del incentivo docente. O sea, hay que intentar de buscar ejemplos de aquellos que están haciendo las cosas bien. Hay que remarcar quiénes son los que lo están haciendo mal, por ejemplo, como Domingo, diputado de esta provincia, que le ha dado los votos a favor a Milei, y el pueblo lo tiene que saber, y de cada diputado que lo ha hecho. Y bueno, creo que tenemos de hecho, perdóname, de hecho, ¿no? De hecho, hay, cuando uno mira en general, y de la aprobación en general, digo, pero mucho en particular, en el caso de Domingo, por lo que dijo, no votaría el tema de ganancias, pero de los 5 diputados nacionales que tiene Río Negro, en general apoyaron la ley bases 4, solamente 1 votó en contra. Me parece que eso es un dato, digo, más allá de a qué sector político representan. Uno sabe que Milei ganó acá el balotaje, pero lo ganó por 10 puntos, no lo ganó por 60 como para que de 5, 4 voten a favor. No, pero que aparte, mira, ningún diputado, ninguno, si analizamos sus plataformas electorales, sus declaraciones, la plataforma electoral del partido que representa, ni siquiera los libertarios, porque es mentira que no mintió Milei. Milei mintió.
porque él hablaba de ajuste a la casta y planteaba a la casta justamente que yo a Macri, a los grandes grupos empresarios, a los sectores de la política que están ligados a los grandes grupos empresarios. Y ahora él, por ejemplo, votó el proyecto de ley de eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Y ahora es el que plantea que tiene que volver. O sea que si vos analizás, ningún diputado debería votar esto, absolutamente ninguno. Todo lo que están haciendo, están traicionando el mandato por el que fueron votados. Están traicionando su plataforma electoral. Creo que cuando vuelvan los buenos tiempos, cuando volvamos a tener un gobierno ajustado a Constitución, ajustado a la ley, pero no por la legalidad, porque Milei tiene legalidad. Lo que no tiene es justamente, tendríamos que establecer un contrato electoral por ley, donde cuando se descubra que un candidato miente o no cumple o lleva a la práctica absolutamente lo contrario a lo que lo votó, sea destituido de su cargo. Porque están todos, casi todos, repito, salvo las honrosas excepciones que están trabajando, que están dando batalla. Ahorita escuchaba también a la compañera diputada que viene del sector de judiciales, dando batalla en contra de los distintos artículos. Salvo esas excepciones de compañeros y compañeros que están dando la batalla, los demás habría que ver si no rompieron todo su contrato electoral. Jorge Molina, muchísimas gracias por estos minutos, dialogaremos en cualquier oportunidad. Buen día. Buenos días, gracias a vos por el espacio. Hasta luego.